Hello everyone and I Les hope damos la bienvenida. Espero que hayan tenido una buena jornada. Les damos la bienvenida al seminario web de hoy, los efectos a largo plazo de la combinación oral de estrógenos con progestágenos y qué perfil de paciente se beneficia más. Le queremos agradecerles a todos por acompañarnos hoy. Mi nombre es doctora Elina Armeni y en nombre de EMAS, la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia, antes de comenzar, nos gustaría agradecer a Abbott por su apoyo y por hacer posible que esta serie de seminarios web se haga realidad. El programa y los contenidos son responsabilidad exclusiva de EMAS, la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. Como bien saben, este seminario web se está traduciendo de forma simultánea a 6 idiomas. Les alentamos a hacer clic en el icono de interpretación situado en el panel inferior del seminario y pueden elegir cualquiera de los siguientes idiomas de la lista desplegable. Pueden seleccionar inglés, chino mandarín, portugués, ruso, español o bien ucraniano. Alentamos a que participen de forma activa y para asegurarnos de que no nos perdemos ninguna de sus preguntas, por favor utilicen el icono de Q y A de preguntas y respuestas para enviar sus preguntas escritas. Pueden escribir sus preguntas en cualquier momento de la sesión y las leeremos al final de ambas presentaciones. No duden en utilizar el chat para hacernos llegar sus comentarios y opiniones. Y finalmente, les recordamos que este seminario está siendo grabado y que podrán acceder a la grabación en el sitio web de EMAS. Ahora sí, vamos a darle la palabra al primer presentador de nuestra sesión, el doctor José Vázquez de México, del Hospital Obstétrico y Ginecológico. Es muy conocido, es el director del Departamento Climatérico y también expresidente de la Sociedad Mexicana de Menopausia. Doctor José Vázquez, le invitamos a iniciar su presentación sobre este tema tan interesante en esta jornada de hoy. Muchísimas gracias, doctor Armeni, y gracias a EMAS también por brindar esta oportunidad de poder acompañarles a la jornada de hoy. Y también a mi colega, la doctora Paulina Villaseca. Hoy hablaré de dos temas muy importantes para las terapias de estrógenos de largo plazo. Uno es el efecto que puede tener la prevención y reducción de riesgo de osteopenia y de fracturas, y el otro todavía es experimental. Pero hay muchos datos todavía que se están recabando, cada vez más datos, y esto podría tener un efecto positivo en el sistema nervioso central. Vamos a compartir ahora mis diapositivas para poder comenzar a hablar de este tema. En primer lugar, me gustaría definir algunas cuestiones. En primer lugar, tenemos el concepto de deterioro cognitivo normal, que se entiende como los cambios naturales relacionados con el envejecimiento, esta confusión o niebla mental, que es muy común en el periodo perimenopáusico. El problema no es que la paciente diga, bueno, no me acuerdo dónde dejé las llaves, sino que el problema aparece cuando encuentra las llaves y no sabe para qué sirve ese objeto. Entonces, el deterioro cognitivo normal es algo muy frecuente y se debe a niveles de estrógeno muy bajos en esta época de la vida, una caída del nivel de estrógeno. Y además, las pacientes tal vez tengan sofocos que puedan hacer que dificulte el sueño, que no duerman bien. Entonces son factores que pueden justificar o generar este deterioro cognitivo normal. Por otro lado, tenemos el deterioro cognitivo moderado, en el cual se experimentan cambios en más de una función clave, como por ejemplo aprendizaje, memoria verbal, memoria a corto y largo plazo, atención, conciencia, funciones ejecutivas y el uso del lenguaje, razonamiento, emoción, etcétera. Y ahí vemos una caída, una pérdida sustancial de más de una función cognitiva. En la década de los 80, hubo ciertos estudios observacionales que señalaron los efectos beneficiosos en algunas funciones mentales en cuanto al uso de estrógeno.
Los hallazgos descubrieron que una reducción del riesgo de enfermedades como Alzheimer fue aproximadamente 30%. En esa época se creía que los efectos neurotrópicos y neuroprotectores del estradiol tenían que ver con esto. También fue descubierto por Bailey y sus colaboradores que esta síntesis neuronal de estrógeno será posible gracias a los neuroesteroides, gracias al colesterol. Estos neuroesteroides actúan en ciertas áreas del sistema nervioso central mediante el mecanismo de acción de genoma y receptores no genómicos en ciertas áreas, en particular el sistema nervioso central. Aquí tenemos una línea que divide dos épocas, antes de la Iniciativa de Salud de la Mujer, o WHI por sus siglas en inglés, que es de lo que estamos hablando ahora, esta década del 70 al 92, y luego después de que se haya hecho este estudio de la Iniciativa de Salud de la Mujer, y estudios accesorios como el estudio WIMS, o el estudio sobre la memoria de iniciativas para la salud de la mujer, o el WISCA, el estudio de iniciativa de salud de la mujer sobre envejecimiento cognitivo, que reportaron un aumento en el riesgo del deterioro cognitivo, deterioro neuronal en pacientes mayores de 65 años. Ni el ensayo de estrógeno más progestágeno, ni el de estrógeno solo demostraron las reducciones esperadas en la tasa de demencia por todas causas. Por lo contrario, la tasa de demencia aumentó en las mujeres asignadas al tratamiento activo. Por lo tanto, no se indicó la prevención para este tipo de enfermedades. Aquí en este gráfico podemos ver en el primer estudio realizado sobre este tema cómo las pacientes que utilizaron o que utilizan de forma actual estrógenos presentaron un riesgo menor de desarrollo de enfermedad de Alzheimer, casi un 35%. Y también es muy interesante detectar que en todos estos estudios, las pacientes solamente recibieron estrógeno y no progestágeno. Entonces, por supuesto, hubo muchas áreas de impacto interesantes de este estrógeno. Por ejemplo, tenemos acciones de los neurotransmisores. Esto también describe algunos efectos en las beta-amiloide y también algunos cambios en el estrés oxidativo, que las moléculas de estrógeno funcionan como antioxidantes, similar a la tocoferol. Y también en el proceso de inflamación mediante los astrocitos reactivos, esto puede generar una menor inflamación. Y también tiene un efecto en la membrana y el efecto bioenergético. También se detectó un aumento en la actividad de los circuitos neuronales, como por ejemplo los que vemos en pantalla. Y a diferencia de los progestágenos, hay una diferencia en el efecto del retículo endoplasmático. También se demostró que los circuitos neuronales también se ven mantenidos y una reducción de la isquemia mediante la reducción del óxido nítrico, que suele aumentar también el flujo sanguíneo cerebral. Como bien dijimos, este efecto antioxidante, el estrés oxidativo, también detecta cambio en ciertos lípidos. La síntesis de factores neurotrópicos que mantienen las neuronas saludables también protegen frente a la toxicidad de la beta-amiloide y también se detecta una acción estrogénica, la regeneración, gracias a estas conexiones neuronales del sistema nervioso central, y también la actividad estrogénica puede regular a la baja los mecanismos genómicos, suprimiendo la expresión de genes apoptóticos y de muerte celular. Estos efectos se documentaron en este estudio.
La dicotomía entre los distintos estudios potenciales benéficos de estos estudios epidemiológicos, entre los estudios relacionados con la iniciativa de salud de la mujer y estos estudios accesorios, son distintos elementos. Uno es la ventana crítica, este calendario crítico, que es muy diferente a lo que se ve en el área cardiovascular. Esto lo detectaron Sherwin y Macri, dos expertos Macri en la materia, los primeros en ofrecer esta hipótesis de la ventana crítica como posible explicación de estos hallazgos incongruentes, proponiendo que la eficacia de la terapia hormonal de la menopausia depende críticamente de una ventana temporal de administración que existe poco después de la transición menopáusica. Si se lleva adelante este tratamiento en el periodo perimenopáusico en mujeres mayores, entonces se pueden obtener mejores resultados. ¿Y por qué esta ventana crítica es importante? Bueno, no sabemos, pero pareciera ser una explicación posible. Además, tenemos un estudio auxiliar que tiene que ver con la salud de la célula. Esto detecta que el efecto de los estrógenos depende de la salud de la célula. Si las células y las neuronas son saludables, entonces las organelas, las mitocondrias, los nucleótidos, las membranas son saludables también, por ende los resultados serán mucho mejores. Entonces estas son dos teorías muy importantes. Y finalmente no olvidemos que el tipo y la dosis de terapia hormonal en la menopausia, THM, terapia de reemplazo hormonal, es muy importante y se puede dar de vía transdérmica, oral u otro tipo de administración. Pareciera que el estradiol natural es la mejor forma de administración, pero si tal vez tenemos una paciente con útero, podríamos considerar utilizar una progestina y no está del todo probado cuál es la metodología más óptima. Seguramente la progesterona, que es un esteroide natural, o bien la dihidrogesterona, que es muy similar de forma en cuanto a la farmacocinética y la farmacología, que la progesterona. Hay muchos estudios que abordan esta hipótesis de la ventana crítica, como el estudio Kaiser permanente, también tenemos el estudio Mirage, o investigación multi-instituto de epidemiología del Alzheimer, también el estudio WIMS, que ya mencionamos antes, del estudio sobre la memoria de la Iniciativa para la Salud de la Mujer, y también tenemos otro subestudio que es WIMC con Y, es decir, que las pacientes se clasifican según su grupo etario. Finalmente tenemos un estudio de las mujeres en todo el país, que es el estudio SWAN. Para responder a la pregunta que inició este seminario, que es decir, ¿qué perfil de paciente se beneficia más? Bueno, en este caso, según las funciones terapéuticas que hemos mencionado, podríamos decir que pacientes perimenopáusicas o aquellas mujeres con falla ovárica prematura que tienen menos de 65 años, que son también jóvenes o que tengan neuronas saludables, es decir, ningún tipo de enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Y preferentemente que utilice estradiol y progestina, similar a progesterona o dihidrogesterona. El efecto bien probado de la terapia de reemplazo hormonal o terapia hormonal de la menopausia aprobado es la osteoporosis. La prevención de osteoporosis ha sido probada y la reducción de estos elementos. Aquí tenemos las distintas etapas del envejecimiento reproductivo de las mujeres, en el cual me gustaría hacer hincapié en esta ventana de 1 a 3 años antes de el último ciclo menstrual. Y esto dura entre 5 y 10 años. Vemos una caída, una pérdida ósea muy importante en mujeres, en la cual vemos que esta pérdida ósea constituye aproximadamente el 2% de densidad mineral ósea, que constituye aproximadamente un 10 al 12% en esta ventana. Después de esta etapa,
la tasa se ralentiza aproximadamente a 0,5% al año y para cuando la paciente llega a la edad de 80 años aproximadamente habrá perdido un 30% de su masa ósea máxima, lo cual constituye un valor muy elevado. También hay muchos estudios en el campo de la prevención y los efectos de las terapias de progesterona y estrógeno en sus efectos óseos, como por ejemplo este estudio PEPI, que combina este estudio en particular los estrógenos conjugados de origen equino o bien progesterona micronizada secuencialmente con placebo o estudios combinados con medroxiprogesterona. Este estudio también nos lleva a analizar el estudio WHI o el estudio de iniciativa de la mujer principal, cuyo objetivo principal no era el estrógeno conjugado solo, sino también la terapia con estrógenos. También los grupos combinados que utilizan terapia hormonal de estrógeno solo o combinado con medroxiprogesterona, ve una reducción del 36% en las fracturas de cadera y, perdón, fracturas vertebrales del 36%, aproximadamente un 33% en la reducción de fracturas de cadera. En este gráfico podemos ver un estudio de seguimiento de 13 años de la Iniciativa de Salud de la Mujer. Podemos ver dos partes aquí. Por un lado tenemos la parte de estrógenos solos y luego de estrógenos conjugados con acetato de medroxiprogesterona. Podemos ver esta línea horizontal del punto cero y algunas barras amarillas y por debajo algunas barras azules. ¿Esto qué significa? Si el valor es superior al 0, vemos un mayor riesgo en el uso de estrógeno solo. También hay riesgos de trombosis venosa profunda, embolo pulmonar. Lo mismo sucede con el grupo combinado con medroxiprogesterona. Y también una tendencia a proteger en algunos casos, como por ejemplo ACV o en el uso de estrógenos solos, protección frente al cáncer de mama. Esto es lo que nos aplica a nosotros, que todas las fracturas se vieron reducidas de forma sustancial. Lo mismo sucede con este ensayo de estrógeno conjugado con acetato de medroxiprogesterona. No tenemos suficientes datos para determinar el uso de estrógenos y medroxiprogesterona para la prevención y tratamiento de osteoporosis y fracturas. Aquí vemos la eficacia de las terapias farmacológicas más frecuentes utilizadas para prevención de fracturas osteoperóticas y osteopenia, por ejemplo, fracturas no vertebrales. Teníamos pacientes que usaban abaloparatida, tenía un riesgo relativo bastante bajo comparado con el placebo, 0,51, denosumab 0,8 y estrógeno con progesterona 0,78. En cuanto a fracturas vertebrales, bueno, vemos cifras similares, abaloparatida 0,14, denosumab 0,32 y estrógeno combinado con progesterona 0,62. Tenemos cifras muy prometedoras en cuanto a la protección de estas condiciones. Lo interesante aquí es que las pacientes que reciben tratamiento por síntomas vasomotores, como por ejemplo estrógeno solo o estrógeno combinado con progesterona, no necesitan otro tipo de tratamiento concomitante al mismo tiempo. Ahora sí, al momento en que completamos la terapia hormonal y se suspende este tratamiento, es importante cambiar a otro fármaco, como por ejemplo al endronato, porque vemos una pérdida ósea muy rápida, como bien mencionamos previamente. Y esto desemboca en una caída de la densidad mineral ósea también. Para responder a sus preguntas,
y al tema principal de nuestro seminario web. Podríamos decir que las pacientes que se beneficiarían en mayor medida serían las mujeres perimenopáusicas que hayan experimentado falla ovárica prematura, sin ningún otro tipo de factor de riesgo, que no sea fumadora, menor de 65 años, que tenga densidad mineral ósea normal u osteopenia, porque estamos hablando de tratamiento o prevención, si en este caso. Si la paciente tiene osteoporosis, bueno, en ese caso no se indica el uso de estrógeno, sino que existen otros fármacos como anabólicos o bien otros fármacos que se recomiendan. Y se recomienda también que la paciente sea físicamente activa. Creo que estos eran los temas relevantes a mencionar en cuanto a los efectos a largo plazo de la combinación oral de estrógenos y progestágenos, si tenemos en cuenta que la paciente utilizará terapia hormonal por más de un año. Podemos esperar que en un futuro cercano esos efectos del sistema nervioso central estén definidos de forma más precisa y que esto nos permita recurrir a herramientas que nos permitan prevenir el avance de las enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso central. Y también poder entender para qué sirve esta ventana de oportunidad y cómo también podemos aprovechar los beneficios en el sistema cardiovascular. Quiero agradecerles por escuchar mi presentación y responder a las preguntas cuando terminemos. Muchísimas gracias, doctor Vázquez, por su presentación. Seguiremos hablando sobre el uso de terapias reemplazadoras orales y para ello me gustaría darle la palabra a la siguiente ponente, la doctora profesora asociada Paulina Vilaseca, ginecóloga trabajando en el ámbito de endocrinología ginecológica en la Universidad Pontificia Católica de Chile. También es investigadora en el Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes. Está involucrada también en el ámbito académico de investigación de la menopausia. Doctora Vilaseca, me gustaría ahora sí invitarla a comenzar su presentación. Adelante. Muchísimas gracias, Elena. Quiero darle la bienvenida y agradecerle a Emma y al profesor Vázquez también por su presentación, a la doctora Armeni, quien modera esta sesión, y también me gustaría agradecer la oportunidad de poder compartir este tema con todos ustedes. A continuación, hablaremos sobre los efectos potenciales de la terapia hormonal en la menopausia en cuanto a los síntomas que podemos encontrar. Vamos a hablar sobre los síntomas del climaterio y la función sexual. Aquí tengo mi declaración de conflictos de intereses. Entre los muchísimos beneficios que pueden tener la terapia hormonal para la menopausia, tenemos el tratamiento de los síntomas vasomotores, de atrofia vulvovaginal y una mejora del estado de ánimo y el bienestar. Y como bien mencionó el colega, la prevención de la pérdida ósea y las fracturas osteoporóticas. Al respecto, existe un consenso en la indicación de la terapia de estrógeno y progesterona cuando la mujer presenta estos síntomas. ¿Existen efectos a largo plazo de la terapia hormonal durante la menopausia sobre los síntomas en cuanto a la función sexual también? Bueno, vamos a hablar del síndrome climatérico, los síndromes que surgen durante el climaterio. No se espera que esto tenga un efecto. Los sofocos o la diaforesis o la sudoración se esperan al principio de la etapa de la perimenopausia. La sequedad vaginal también es un síntoma muy conocido que presentan las mujeres perimenopáusicas y menopáusicas, que también se extiende a lo largo de la vida.
Aquí tenemos los sofocos. Vemos que la duración promedio es de 6 a 10 años. En cuanto a la sequedad vaginal, vemos que dura durante casi toda la vida y comienza bastante al principio. También tenemos pacientes cuya persistencia de los síntomas vasomotores se extiende durante años, incluso décadas. Si hablamos de los sofocos, esto se presenta al principio de la menopausia muchas veces, pero incluso se extiende durante los 60, durante los 70. Existe un grupo de mujeres muy grande que siguen presentando síntomas moderados a graves, más del 10% en los 60 y casi 70% en la década de los 70 años. Con respecto a otros trastornos como la depresión perimenopáusica, estos son síntomas de origen multifactorial. La prevalencia de los síntomas sustanciales durante la menopausia nos indica que el no tratamiento de estos síntomas también es un factor muy interrelacionado con la depresión, al igual que otros factores y síntomas que presentan mujeres en esta etapa de su vida. Como ginecólogos, estamos convencidos de los cambios anatómicos que sí detectamos en la vagina, que constituyen el síndrome genitourinario de la menopausia, que esto afecta inevitablemente la función sexual. Vemos una pérdida de pliegues y elasticidad, un adelgazamiento marcado de la piel, una reducción del riesgo del flujo sanguíneo, y esto también indica una respuesta de la vasodilatación. Esto genera a veces dolor también. Esto es un estudio relacionado, llevado a cabo en América Latina, de Red Link, que llevan adelante estudios sobre la menopausia. El estudio fue en mujeres de 40 a 59 años, más de 7.000 mujeres. Se detectó una alta prevalencia de la disfunción sexual. Más del 56% de las mujeres recibieron un diagnóstico de disfunción sexual, según este índice de función sexual femenina. En algunos países incluso esta cifra asciende a 80%. Y el riesgo principal de la disfunción sexual es la sequedad vaginal. Associated with sexual complaints, a Cochrane study assessed. Ya que se relaciona la caída del estrógeno con una disfunción sexual, hubo un estudio que analizó la terapia hormonal para la función sexual en mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas en cuanto a su función sexual para este grupo de pacientes recibiendo terapia hormonal. Vemos una mejora moderada en mujeres que recibían estrógeno solo o estrógeno con placebo, o bien estrógeno y progestágeno combinados, comparado con placebo, cuando las mujeres presentan síntomas y se encuentran en los años perimenopáusicos, hasta 5 años dentro de la menopausia. Esto no se detectó cuando se analizaba la sintomatología de estas mujeres. No hay efecto de la terapia hormonal al respecto. También se llevó adelante un estudio en Melbourne de Susan David sobre el trastorno de deseo sexual hipoactivo en mujeres mayores de 65 a 79 años. Vimos una prevalencia muy importante de los problemas sexuales, un bajo deseo sexual, 88%, y la angustia personal relacionada con la actividad sexual, más del 15% en este grupo etario. Tenemos que mencionar que la sequedad vaginal durante las relaciones sexuales del coito era uno de los elementos más preocupantes con respecto a la función sexual. Y también hay un elemento importante, que es las mujeres con parejas experimentaban este trastorno de deseo sexual hipoactivo que las mujeres sin pareja. ¿Qué sucede cuando se interrumpe este tratamiento? Cuando se interrumpió la Iniciativa de Salud de la Mujer o WHI, hubo una interrupción masiva de la terapia hormonal en todo el mundo. Esto tuvo que ver con un comunicado de prensa masivo en todo el mundo antes del análisis científico. Se generó un pánico en las usuarias e incluso los profesionales realizando estos tratamientos.
¿Cuál fue la consecuencia de esta interrupción de los tratamientos? Un año más tarde, Grady D., uno de los investigadores principales de este estudio de Iniciativa de la Salud de la Mujer, publicó un paper sobre los predictores de dificultades al interrumpir la terapia hormonal posmenopáusica. Eran mujeres de un plan de salud cerrado, 50 a 69 años, usuarias habituales de terapia hormonal durante al menos un año antes del 1 de julio de 2002, cuando se publicó el estudio de WHI, que habían intentado dejar la terapia hormonal. ¿Qué sucedió? Más de la mitad intentaron interrumpir la terapia hormonal. De este porcentaje, el 74% mantuvo la interrupción. Si bien el 19%, un quinto, evolucionó con síntomas persistentes. El 5,3% declaró haber iniciado terapias alternativas para poder aliviar estos síntomas persistentes. Entonces, un quinto de esta corte al menos necesitó algo para aliviar esos síntomas. Un cuarto de estas mujeres, el 25%, reanudaron la terapia hormonal y el predictor principal fue la aparición de síntomas molestos de abstinencia, un riesgo relativo de 8,8, muy elevado este riesgo relativo, presentando síntomas de abstinencia, síntomas sistémicos como diaforesis, sudoración, sofocos, insomnio, depresión, fatiga, incluida la sequedad vaginal. Como bien mencionó el profesor Vázquez, el estrógeno tiene un rol crucial en la prevención de ciertos factores de la osteoporosis y también la interrupción de la terapia hormonal. Vemos aquí que la tasa de uso de la terapia hormonal aumenta, entonces cae, el aumento del riesgo de fractura de cadera aumenta 1, 2, 3 años luego de esta interrupción. Vimos un riesgo de 1,55 que aumentó en cuanto al riesgo de fractura. También hubo pacientes que tuvieron que utilizar bifosfonatos para tratar estos trastornos. Hay ciertos beneficios de la interrupción de la terapia, si fuera necesaria. Perdón, los principales beneficios de la terapia hormonal para la menopausia es el tratamiento de síntomas vasomotores, de síntomas de atrofia vulvovaginal, mejora del estado de ánimo general, bienestar, al igual que la prevención de pérdidas y fracturas osteoporóticas. Pero tenemos que entender que las mujeres que necesitan esto a largo plazo, debemos tratarlas sin dañar el sistema cardiovascular y minimizando el riesgo mamario y endometrial. Existen ciertas herramientas que nos pueden ayudar a calcular los factores de riesgo para estas asociaciones negativas que pueden suceder en el caso de las terapias hormonales de la menopausia, como bien mencionó el doctor Vázquez. Uno tiene que ver con la publicación de esta evaluación de riesgo de cáncer de mama del Instituto de Cáncer Nacional, NIH. Se puede descargar, a los pacientes se les puede recomendar la descarga también. Y esto demuestra que se puede calcular el riesgo a 5 años de desarrollar cáncer de mama y se puede comparar con el riesgo poblacional promedio, al igual que el riesgo durante el transcurso de la vida del desarrollo potencial de cáncer de mama y se puede comparar con otros pacientes. Esta es una herramienta muy útil para poder decidir si iniciar o mantener los tratamientos hormonales. Siempre se consideran las preguntas según la edad de la mujer, el último periodo y el primer ciclo menstrual. Hay muchas preguntas que incluye este formulario, otros factores de riesgo como el haberse realizado biopsias y análisis de densidad mamaria. Estas herramientas, sin embargo, no tienen en cuenta la densidad mamaria. Y nosotros bien sabemos que la densidad mamaria es muy importante en la predicción del cáncer de mama. Existen ciertos estudios vigentes que tienen como objetivo describir de forma objetiva la densidad de la mama
de modo que esto se pueda incorporar en las herramientas de evaluación de cáncer de mama. Sin embargo, podemos analizar una mamografía también, y no solamente leer el informe de la mamografía, sino mirar la imagen para poder entender la arquitectura interna de la mama. Por supuesto, es muy diferente si vemos la imagen A con respecto a la imagen C. Vemos distintos niveles de densidad mamaria en cuanto al análisis del riesgo de cáncer de mama. También existen herramientas de evaluación de riesgo cardiovascular para tomar decisiones en cuanto a las terapias hormonales. Esta también es una herramienta de cálculo de riesgo cardiovascular que podrían utilizar en sus consultorios. Fue desarrollado por el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, que considera los distintos factores de riesgo de salud cardiovascular. También existen otras herramientas de cálculo de riesgo cardiovascular, pero lo relevante aquí es utilizar herramientas que hayan sido validadas en cada uno de sus países, ¿sí? Esto nos puede ayudar a decidir el riesgo a 10 años de la paciente que tienen frente a ustedes con respecto a el riesgo cardiovascular. Si el cálculo nos indica que el riesgo es menos de 5%, a presentar un evento cardiovascular en los próximos 10 años, y la paciente está a menos de 5 años de la menopausia, 6 a 10 años, puede mantener la terapia hormonal en la menopausia. Si el riesgo es moderado, entonces la terapia hormonal se puede utilizar, pero se debe recomendar la transdérmica. Es uno de los temas que mencionaremos en la sesión de preguntas. Cuando la mujer presenta un riesgo alto, más de 10%, es decir, un evento cardiovascular de alto riesgo, entonces no se puede utilizar la terapia hormonal en la menopausia. Si existen demasiados síntomas, entonces se debe recomendar terapias no hormonales. En cuanto a los efectos a largo plazo de la terapia hormonal en la menopausia, podemos concluir que no existen efectos a largo plazo que se alcancen con sintomatología en mujeres posmenopáusicas, y que también se consigue un efecto muy pequeño a moderado con la terapia hormonal sobre la función sexual en mujeres sintomáticas. Esto se pierde cuando se interrumpe el tratamiento. Entonces, la cuestión aquí es el efecto a largo plazo de la terapia hormonal frente a la terapia prolongada o a largo plazo. Se debe considerar la terapia a largo plazo cuando las mujeres presentan síntomas persistentes en cuanto a la función sexual particularmente. Allí la situación es una temática un tanto más compleja, ya que esto exige un tratamiento más específico en cuanto a las circunstancias sociales de esa persona, de pareja, y también, por supuesto, el mantenimiento del trofismo ginecológico y otros abordajes médicos. En cuanto a la duración del tratamiento, la decisión del mantenimiento de este tratamiento es una decisión individual. Esto, puede decirse según los motivos de la indicación, el equilibrio entre la intensidad y la invasividad de los síntomas frente a los riesgos individuales relacionados con el tratamiento. El tratamiento puede mantenerse siempre y cuando se necesiten estos beneficios, y siempre se debe reevaluar los factores de riesgo que aparezcan a lo largo del año durante los controles llevados adelante de estas pacientes frente a sus síndromes climatéricos. Esto era todo lo que quería comentar, y ahora sí estaremos dispuestos a responder preguntas que hayan surgido. Muchísimas gracias por una presentación sumamente interesante. Me gustaría invitar al profesor Vázquez a que nos vuelva a acompañar en nuestro panel para poder responder algunas preguntas. Hemos recibido preguntas sumamente interesantes. Professor Vázquez, are you with us? Yes, I am. Excellent. So the first question I would like to start with. La primera pregunta que me gustaría mencionar es algo sumamente relevante frente a lo que mencionó Paulina. La pregunta es si se puede
administrar la terapia hormonal en la menopausia oral o transdérmica en pacientes con hígado graso o bien infartos cardiovasculares. Bueno, si se ha detectado o si se ha experimentado un evento cardiovascular de cualquier tipo, está completamente contraindicado, ¿sí? En cualquier tipo de modo de administración, oral o transdérmico. Esto es distinto si se trata de una paciente que tenga ciertos riesgos cardiovasculares, pero que no hayan que hayan experimentado un evento cardiovascular. Si una paciente tiene riesgos de factores cardiovasculares y no se le indica un riesgo cardiovascular alto frente a un evento potencial, se puede utilizar la vía de administración transdérmica. ¿Y por qué? Esta vía de administración se saltea el hígado, va directo al sistema circulatorio, evitando la síntesis de estas proteínas que pueden aumentar el riesgo de afectar el hígado. En cuanto al hígado graso, bueno, por supuesto tenemos distintos niveles o grados de hígado graso. Cuando vemos un hígado graso que presenta insuficiencia hepática, bueno, habría que pensarlo 2 veces, ya que si se experimenta una insuficiencia hepática crónica, si se controla, no siempre está contraindicado con la terapia hormonal. Siempre se recomienda la transdérmica, una vez más, para poder saltearse o evitar el efecto farmacológico de esta absorción tan importante que afecta directamente el hígado cuando se administra de forma oral. Muchísimas gracias. Una pregunta relacionada a esto, uno de nuestros participantes estaba preguntando. En el Reino Unido utilizamos la herramienta Q-RISK-2 y cómo se compara con la SCORE en Europa o la herramienta de evaluación de la Sociedad Americana de Salud. Bueno, como bien dije, las herramientas de evaluación de riesgo que utilizamos tienen que estar validadas en cada uno de los países. En mi país, en Chile, por ejemplo, tenemos validación de la herramienta de la Asociación Cardíaca de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces utilizamos esa. En Reino Unido seguramente hay una herramienta específica, entonces se recomienda utilizar esa. Si vemos un riesgo de mayor de 10% de un evento cardiovascular posible, entonces no se debe indicar o mantener una terapia hormonal. Muchísimas gracias. Pasaremos ahora con una pregunta relacionada con la osteoporosis para el profesor Vázquez. En pacientes de menores de 65 años con osteoporosis, ¿qué dosis de terapia hormonal se puede aconsejar? Los bifosfonatos se pueden utilizar después de los 60 años, ya que requieren un seguimiento después de 5 años. Nos gustaría saber cuál es su opinión. Perdón, una interrupción después de 5 años. La prevención de osteoporosis y el riesgo de fracturas es un tema que está muy interconectado con el estrógeno. Por ejemplo, sabemos que tenemos dosis normales, que son aproximadamente 2 miligramos de estradiol y 0,6 de estrógeno conjugado de origen equino, pero también tenemos dosis más bajas, 1 miligramo de estradiol o 0,3 de estrógeno conjugado de origen equino. Entonces, la dosis estándar de aproximadamente 2 miligramos de estradiol será suficiente para poder mantener la densidad ósea. Y lo recomendaría en mujeres en cuyo riesgo de osteoporosis y osteopenia hasta los 60 años. Y si también tiene síntomas vasomotores. No lo utilizaría con mujeres de más de 65 años. En esos casos, cambiaría a bifosfonatos, que se puede utilizar por 5 o 6 años. Y ese periodo de interrupción, ese año que muchos colegas recomiendan, bueno, eso está abierto a debate entre los expertos, ya que muchos de ellos recomiendan este periodo de interrupción y otros, este periodo de descanso no siempre es bueno, porque en esos casos los huesos pueden volver rápidamente a la pérdida ósea.
En general, yo recomiendo el bifosfonato por 5 años porque he tenido muy buenos resultados con este tratamiento. Pero bueno, hay mucha polémica al respecto. Muchísimas gracias. Me gustaría seguir haciéndole una pregunta a José con respecto a la cuestión de la salud ósea. Si una mujer perimenopáusica tiene osteopenia, ¿recomendaría comenzar con la terapia hormonal y utilizarla de forma indefinida? Bueno, si tiene un riesgo, podríamos calcular el riesgo de fractura utilizando estos fármacos. Se puede utilizar la terapia hormonal, pero no de forma indefinida. Diría que hasta 65 años, ya que mujeres de mayores de 65 años no siempre se recomienda. No es el mejor tratamiento para este tipo de mujeres. Utilizaría algún tipo de fármaco antirresortivo. Pero si es perimenopáusica, sí, definitivamente es una buena idea. Muchísimas gracias. Ahora tenemos una pregunta, seguramente para ambos. Vamos a hacerle la pregunta específicamente a Paulina, porque ya le hicimos 2 preguntas a José. Pero por supuesto puede intervenir si quisiera. La pregunta es, ¿cómo y cuándo pasamos de la anticoncepción a la terapia de reemplazo hormonal? Bueno, cuando estamos seguros de que la mujer no necesita ningún tipo de anticonceptivo. Es una pregunta muy difícil de responder. El consenso científico demuestra que si uno mide una fase durante un periodo de tratamiento anticonceptivo y es por arriba de 25 unidades internacionales, y esto se repite 3 meses más tarde, entonces esta mujer podría suspender el anticonceptivo y cambiar directamente a una terapia hormonal. Pero bien sabemos que las transiciones menopáusicas a veces llevan muchos años. Esto es un gran problema, a veces reiniciar los anticonceptivos orales en alguien de 48 o 50 años, debido al riesgo de trombosis que se asocia en particular con la iniciación de este tratamiento. Mi abordaje personal sería esperar al menos 1 año. Con FSH elevada, eso es lo que medimos para determinarlo, la FSH, para decidir si cambiar del anticonceptivo a la terapia hormonal. Se puede hacer de forma directa. En vez de empezar a tomar la siguiente caja de anticonceptivos, simplemente se comienza a tomar la nueva terapia hormonal que le recetamos a esta persona. Puede ser combinado, continuado, puede ser, se puede dar una situación donde se interrumpe el sangrado completamente o bien secuencial, según la preferencia de la paciente. Muchísimas gracias, Paulina. José, ¿tiene alguna opinión diferente al respecto? Estoy completamente de acuerdo con lo que mencionó mi colega. La FSH se utilizaba hace muchos años en pacientes. En el caso de pacientes que utilizan anticonceptivos, le pedimos la interrupción del anticonceptivo que espere el día 2 o 3 del ciclo menstrual y en ese caso volver a medir la FSH y si es mayor a 25 unidades internacionales, esto nos indica que el ovario no está funcionando en ese caso. La diferencia con la terapia de reemplazo hormonal es que se utiliza una dosis más elevada que la terapia hormonal a la menopausia. Tenemos otro tipo de estrógenos, por ejemplo. Muchos anticonceptivos utilizan etilinestradiol, que es un estrógeno muy importante que sirve para el tratamiento de síntomas vasomotores básicos, incluso síntomas menopáusicos. Entonces, creo que sería importante llevar adelante esta transición, pero también estar seguros de que la paciente no tendrá un embarazo, porque en estas pausas durante la terapia de reemplazo hormonal no alcanza con prevenir la ovulación en algunos casos. Creo que recientemente se escribió un artículo hablando de los niveles de antimuleriana como predicción, como factor de predictor
Es decir, para poder predecir el momento en el que fallará, que habrá una falla ovárica en el futuro. Pero el hallazgo principal es que esto se está relacionado con la gravedad de los síntomas vasomotores más que con la posible predicción de una menopausia. Sí, exacto. Ese es un artículo que escribí yo. Luego de la anticoncepción, de los anticonceptivos, por supuesto, podemos esperar un periodo sin ningún tipo de tratamiento en absoluto y ver si la paciente presenta esta sintomatología que indica la necesidad de una terapia hormonal en la menopausia o si se detecta algún otro tipo de síntoma para definir la terapia. Son abordajes realmente muy razonables y estoy completamente de acuerdo, en particular si no hay ningún factor en particular que nos indique el uso de estas terapias inmediatas. Tenemos muchas preguntas de nuestra audiencia, qué bueno ver tanta intervención. Vamos a volver ahora a Paulina. Tenemos una pregunta relacionada con la sequedad vaginal. Si tuviéramos que añadir testosterona para la sequedad vaginal, ¿cuánto se agregaría la testosterona en este caso? Bueno, la testosterona tiene una función muy importante en el deseo. Pero si no tenemos una sequedad vaginal bajo tratamiento, y si no se trata la atrofia, y no se trata la sequedad vaginal, si uno receta testosterona, si se administra testosterona o algún otro elemento, entonces no tendremos suficiente respuesta frente a esto. Se ha demostrado que el añadir la testosterona sistémica a terapias de estrógeno puede aumentar el deseo cuando son factores que influencian la libido y la respuesta sexual que no están necesariamente interrelacionados. Pero también tenemos tratamientos locales con andrógenos como DHTH, progesterona, que son los más eficaces para mantener estos niveles. Cuando estaba empezando mi carrera, teníamos un compuesto que eran estrógenos combinados con progesterona. Eran algo realmente muy buenos. Lamentablemente esto se perdió hace muchos años, no está más disponible. No sé si estará disponible en los Estados Unidos. Entonces, sí, los andrógenos locales podrían ser muy útiles y los andrógenos sistémicos también pueden servir para aumentar la libido. Esto también ayuda cuando se utilizan de forma simultánea. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a una pregunta muy interesante que es para ambos. La pregunta tiene que ver con las migrañas. Si se contraindica el estrógeno debido a las migrañas, pero si la paciente todavía elige beneficiarse de la prevención de estrógeno, ¿qué sugerirían ustedes? Adelante, Paulina. Bueno, si las migrañas están afectando el sistema neurológico, si ven episodios neurológicos, por supuesto, esto debe ser contraindicado y la paciente no debería recibir un tratamiento hormonal. Y eso es porque este tipo de migrañas en general se relacionan con ACVs. Hay, por supuesto, migrañas que aparecen con el inicio de la menopausia. Hay personas que presentan migrañas toda su vida, pero que aumentan de forma considerable con la menopausia. En ese caso, la ausencia del estrógeno cumple una función en la aparición o en el aumento de las migrañas. Y siempre en acuerdo con el neurólogo y los pacientes se puede considerar una terapia transdérmica para ver si la estabilidad de vasomotora puede ayudar a tratar las migrañas que a veces no se pueden tratar en absoluto, incluso con tratamientos neurológicos. Puede ser un indicador como un síntoma atípico de la menopausia, pero se debe tratar de forma muy cautelosa debido al riesgo de ACV, que creo que es el peor riesgo que uno puede presentar. Incluso
peor que el cáncer de mama. Esto es algo que aparece y ya está, inmediato. No existe un tratamiento, prevención, es todo, empieza y termina en sí mismo, si no se trata de forma inmediata. Muchas gracias, Paulina. José, ¿le gustaría agregar algo al respecto? Estoy completamente de acuerdo. Si la paciente presenta migrañas constantes, no lo recomendaría y hablaría de otras posibilidades con la paciente y consideraría también la opinión del Departamento de Neurología. Les puedo asegurar que los neurólogos dirán no, no receten estrógeno. Sé que en algunos países sí se administra estrógeno transdérmico en esos casos, pero la verdad es que personalmente no lo haría. Muchas gracias. Tenemos una pregunta muy interesante y dice, felicidades por su excelente presentación. Es un comentario de México, de Rafael Bedoya. Su pregunta es, existen ciertos artículos a favor y en contra de la suspensión de la terapia hormonal en la menopausia en cuanto al efecto favorable sobre la densidad ósea y las fracturas. Algunos dicen que hay pérdida ósea y otros que se mantiene por algún tiempo. ¿Qué opinan al respecto? Sí, mi amigo Rafael Bedoya me está haciendo una pregunta muy interesante. Diría que si interrumpimos la terapia hormonal para la protección ósea, casi seguro la pérdida ósea continuará y en 1 o 2 años luego de la suspensión, la densidad mineral ósea será muy baja. Así que siempre prefiero cambiar a otro antirreceptivo, que en la mayoría de los casos es alendronato o ivandronato, cualquiera de estos dos, porque si la dejamos sin ningún tipo de tratamiento, seguramente presentará una mayor densidad mineral ósea, perdón, una mayor pérdida ósea. Sí, hay quienes opinan lo opuesto, pero el consenso general es que se debe cambiar a otro fármaco antirresortivo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de los huesos. Tenemos una pregunta que dice, durante la transición de la menopausia, osteopenia, ¿cuál sería el tratamiento necesario con la osteoporosis y qué harían con una persona que está atravesando una menopausia temprana en cuanto al manejo óseo? Sí, con respecto a la prevención de osteopenia y fracturas, si no hay ningún tipo de contraindicación, se debe continuar la terapia hormonal y dar una dosis estándar de 2 miligramos, incluso 1 miligramo, si es para controlar algún otro síntoma. Y en mujeres perimenopáusicas también agregaría estrógenos o progestina si tiene útero la mujer. Y también mediría la vitamina D para ver si existe deficiencia de vitamina D y si fuera necesario brindar un suplemento al menos hasta los 65 años. Muchísimas gracias. Una última pregunta sobre salud ósea y luego continuaremos un poquito más con Paulina. La pregunta es si consideran que la tibolona tiene el mismo agente protector óseo que la terapia hormonal de estrógeno-progesterona. Si la tibolona está clasificada como una progestina que tiene propiedades muy buenas. Creo que no está disponible en todos los países. De hecho, lo tenemos en México, la tibolona tiene un efecto óseo que se compara con el estrógeno. Es una muy buena opción a esos fines. Muchísimas gracias, Paulina. La pregunta es si se podría utilizar terapia de reemplazo hormonal en mujeres que presentan endometriosis. ¿Qué opina al respecto? Sí, se puede utilizar
terapia hormonal en la menopausia con mujeres que tienen endometriosis, siempre asegurándonos que se utilice un progestágeno potente que no permita que la endometriosis prolifere. Hay una indicación del uso del progestágeno en mujeres que hayan atravesado una histerectomía y que no tenga útero, sea por la endometriosis o por cualquier otro motivo. En esos casos pueden recibir el progestágeno, incluso si no tiene útero, porque puede que todavía existan células endometriales en su cuerpo y que puedan generar un carcinoma a raíz de esto. La tibolona también es una buena posibilidad de tratamiento para mujeres que tienen endometriosis. Muchísimas gracias. Tal vez les gustaría a ambos responder la pregunta, ¿por qué se prefiere, o si es que se prefiere la administración oral frente a la transdérmica? No, no se favorece, no se prefiere una sobre la otra, es simplemente un tema de analizar los distintos factores, la farmacocinética, las propiedades farmacocinéticas de uno y del otro, la preferencia del paciente también es algo a tener en cuenta. Porque, por ejemplo, si se utiliza la administración transdérmica en forma de crema, por ejemplo, ese formato es una muy buena forma de autodosificar la administración. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a una paciente, debes utilizar esta cantidad y ella siente que esa cantidad es demasiada, entonces puede elegir utilizar la mitad. O bien puede decidir esta dosis o medir la dosificación por su cuenta. Esto no es posible con la administración oral u otro tipo de formato de tratamiento. Hay que tener en cuenta las ventajas y desventajas entre uno y otro. No estamos aquí necesariamente priorizando un formato o una forma de administración sobre la otra. Muchísimas gracias, José. Paulina, ¿algún comentario final? Sí, aquí la terapia transdérmica es mucho más costosa que la oral. Imagino que esto sucede en toda Latinoamérica. Y a menudo, por eso preferimos la administración de vía oral, porque es más económico de comprar y mantener a largo plazo también. Existen indicaciones específicas, por supuesto, de los estrógenos transdérmicos, y eso es lo que se debería utilizar y no el tratamiento oral, por ejemplo, en casos de hipertrigliceridemia. En esos casos se prefiere el tratamiento transdérmico. Y hay dos cuestiones en el chat que me gustaría abordar. Una tiene que ver con no hay exactitud en la medición de FSH en mujeres que están tomando anticonceptivos orales, hormonales o terapias hormonales en general. Eso es cierto, pero ya que tenemos este comentario negativo, bueno, las mediciones que hacemos de FSH serán más bajas de lo que realmente es la hormona. Entonces, si la medición nos da 25 y vemos que el resultado es negativo, entonces tenemos que asumir que la FSH en realidad es aún más elevada. Nos da una idea general, no es completamente preciso, pero nos da una idea general para poder decidir si se debe interrumpir el anticonceptivo o la terapia. La interrupción de los anticonceptivos para poder medir la FSH creo que es un poco complicado porque la mujer podría embarazarse en ese momento y además es difícil volver a reinstaurar un anticonceptivo oral en mujeres mayores de 45 años. La siguiente pregunta tiene que ver con migrañas. En Reino Unido se da estrógeno transdérmico en migrañas o personas que han tenido una ACV, por ejemplo. No se recomienda, o dosis muy bajas en realidad se recomiendan de estrógenos. Esto es posible, pero es una patología que puede tener secuelas muy graves. Se cree entonces que la indicación en ese caso para esa paciente es considerar otro tratamiento que no permita ningún tipo de riesgo de otro ACV antes de tomar esa decisión tan difícil de elegir
una dosis baja de terapia hormonal transdérmica. Tenemos una última pregunta para Paulina sobre la tibolona. Surgió hace 2 minutos esta pregunta. Sé que esto es algo muy interesante para nuestra audiencia, así que me gustaría permitirle a los 2 oradores a responder esta pregunta. Si, por ejemplo, utilizarían tibolona en mujeres mayores de 60 años. En particular, si han estado tomando tibolona, ¿es necesario cambiarla cuando cumplen 60, dado el riesgo de ACV? ¿Qué recomiendan? Yo definitivamente no lo utilizaría en mujeres mayores de 60. Creo que tiene los mismos riesgos. Es una molécula que tiene acciones androgénicas, progestogénicas y estrogénicas. Definitivamente no lo utilizaría en mujeres de más de 60 años, más allá de la causa. Consideraría otras opciones alternativas para esa paciente. Muchas gracias, Paulina. Estoy completamente de acuerdo. Preferiría no recomendar la tibolona, es decir, priorizar la terapia hormonal, tal vez transdérmica, frente a la tibolona, porque el riesgo de ACV aumenta un 215%. El estudio de la WHI de estrógeno solo demostró que debido a ese aumento del 50% de ACV, se interrumpió. Y luego se especificó en mujeres de más de 60 años en tratamientos orales. Y allí vemos que la tibolona tiene riesgos aún mayores. Si la paciente es muy saludable, no tiene ningún tipo de factores de riesgo, ni antecedentes familiares, todos los factores son perfectos, se ejercita y tiene todas las condiciones ideales, bueno, tal vez lo podríamos considerar, pero siempre preferiría priorizar la otra alternativa para evitar ese riesgo, aunque fuera minúsculo, de un posible ACV. Bueno, quiero agradecerles muchísimo por sus intervenciones y comentarios. Gracias a José, a Paulina, a todo el equipo de interpretación por este seminario web. Nos hemos extendido unos 7 minutos, así que me gustaría cerrar esta sesión. Agradecerle a EMAS, a Abbott por haber organizado este debate tan fructífero con estos 2 expertos. Me gustaría invitarles a registrarse sin cargo alguno a la sesión del 21 de septiembre. La próxima sesión se titulará La menopausia más allá de los sofocos, cómo abordar los síntomas comunes en la población asiática. Me gustaría también aprovechar para invitarles a acompañarnos a las redes sociales. Tenemos Twitter, YouTube y LinkedIn. Podrán encontrar muchos temas muy relevantes para debatir. Nos gustaría saber sus opiniones en todas nuestras distintas redes. Muchísimas gracias. Por hoy hemos concluido y esperamos verlos la próxima.